Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos las semanas. Hay cosas, hay aniversarios importantes. Sí, sí. Hay varios datos. A recordar. Sí. Bueno, primero debemos presentar nuestro respeto por los fallecimientos de Tirso Mejía y de Nicolás Almanzar. Que Tirso Mejía se publicó, que se anunció inicialmente y se había dicho que no era él, sino un hijo de él. Un hijo, sí. Se aclaró y ahí se quedó. Y bueno, se pensaba que no, pero finalmente el sábado pasado falleció. Decretaron el día de hoy, día de duelo, por cierto. Día de duelo, porque él era un dirigente importante del PRM. Del PRM. Pero además fue una figura de la vida académica. PRMista, profesor universitario, mucho tiempo. Miembro de la Academia de Ciencias y nos compartíamos a veces. Así es, una figura importante de la política dominicana. Entonces el profesor Almanzar fue dirigente del partido, o miembro del Partido Reformista. Muy amigo de Balaguer. Muy amigo de Balaguer. Era rector de una universidad privada. UTE. Sí. Y bueno, fue ministro de Educación. Fue ministro de Educación. En su momento. Cierto, sí. De manera que y mantenía una columna semanal, creo que en el Caribe. Un hombre, como yo defino, hombre manso. Sí, sí, creyente, era hombre de iglesia. Hombre de iglesia también. De manera que siguen yendo algunos amigos. Sí, bueno, y hoy se cumplen 39. Ayer tenemos, por cierto, una imagen ahí de don Antonio Guzmán. Ayer se cumplió, creo que el 39 aniversario. Del fallecimiento, bueno, en circunstancias muy trágicas, de don Antonio Guzmán, un presidente extraordinario, que yo llegué a escribir en algún momento que... Y un ser humano muy sencillo. Mira la personalidad que tenía. Yo lo traté muchísimo en la época en que yo era un activista allá en Santiago, íbamos a la casa de él, contribuía mucho con nosotros, nos hacía muchas recomendaciones. Yo no lo traté tanto directamente en el plano... Era un hombre sencillo y amable. Sí, pero digo directamente, porque, o sea, tú tienes la oportunidad a veces con las figuras importantes de hacer un aparte. Sí. En este caso, yo lo vi varias veces, pero estuve junto con él en varias ocasiones, pero con muchas personas. O sea que no hubo la oportunidad de uno adentrarse en una conversación, pero un hombre bueno, un hombre sencillo, decente, amable, de una nobleza tremenda y de una rectitud, de una bravura. Bueno, y de honor. Porque por eso se suicidó. Y se suicidó atormentado por dos expedientes terribles. Aquel expediente de la granada de la Junta Central Electoral, que según testimonio he tenido amigos que me lo han confirmado, a él le aterraba. Y la afirmación de Jorge Blanco de que le iba a trancar, así le dijo Jorge, a su hija y a su yerno. Entonces, todas esas cosas, entiende uno que don Antonio se suicidó justamente por ser un hombre serio. Y de honor. Y de honor y por ser un hombre responsable. Si no, porque los cobardes no hacen esas cosas. No. Entonces, y sin embargo, don Antonio hubiera quedado vivo, como concluye mucha gente. Llega a ser presidente de nuevo, porque claro que después vino la debacle. Sí. Y bueno, pero ya en el día de hoy se cumple... bueno, Luis, ayer se conmemoró un aniversario de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, un hecho paradigmático en la historia del mundo, un gran acontecimiento del cual los iberoamericanos debemos estudiar y aprender importantísimas lecciones. Bueno, ya hoy, o un día como hoy, llegó al país la comisión, la trilogía de los fundadores del Partido Revolucionario Dominicano. La avanzada. La avanzada. Del Partido Revolucionario. Miolán, Silfa y Castillo. Sí, Ramón Castillo. Ramón Castillo. Sí. Fue la avanzada. Y bueno, y ya del PRD, lo que queda... Hoy un PRD sumamente disminuido. Me oía en una de las emisoras radiales a nuestro amigo, el agrónomo de tu barrio, Héctor Guzmán, que sigue militando en un PRD bastante alicaído, pero que está tratando de ver si se alía. Vamos a ver ahora cómo queda. Ya con la sentencia de ganancia de causa que se le dio a la Fuerza del Pueblo, el PRD también cae dentro de la categoría de la
de los partidos mayoritarios, porque fue que creo que fue en las municipales que ellos sacaron... La congresual de diputados, para diputados. Sacaron el 5% que establece la ley para que conserve la categoría de mayoritario. En el caso de la Fuerza del Pueblo, fue 5.7, una cosa así. O sea, es una mezquindad querer sí, un regateo innecesario. Un regateo innecesario. Inclusive, por ahí se habla, déjame ver si es Inés Aispun o quién es el que escribe. Por cierto, Inés fue la que escribió que un año después, entonces habla de que el 5 de julio el Tribunal Superior Administrativo que retuerce los resultados que salió de aquellas urnas para premiar el transfugismo político en toda su expresión. Realmente, los que conocen las realidades y no se van a opinar sobre las superficialidades, o lo hacen muchas veces aún conociendo las razones y el fondo de las cosas, se van a la superficialidad o a la superficie por conveniencia, para hacer ver las cosas no como son, sino como las presentan. Porque todo el mundo sabe que hubo en las pasadas elecciones, primero le hicieron una trampa al expresidente Leonel Fernández y le robaron las primarias. Entonces después, como ya la ley electoral establecía bien claro que el que participaba, el que era nominado por un partido, no podía irse a otra organización política, perdía la nominación. Así es. Entonces, para no perder la nominación, gentes de las entrañas, para decirlo de alguna forma, del presidente Leonel Fernández, habían sido nominados. Entonces, fueron a las elecciones. El caso de Félix Bautista se mantuvo como senador del PLD por petición de Danilo Medina, que se lo dice. Pero no hubo otros, el caso de Abel Martínez en Santiago y varios otros. Y Rafael Vargas, José Rafael Vargas no le lucía quedarse fuera, si tenía, estaba puntero, porque incluso con él hubo... A Rafael Vargas le metieron la mocha, porque realmente se cebaron con él, porque José Rafael Vargas es una especie de estratega, participa de muchas, y es un componedor también, y un concertador, y entonces ese tipo de gente le molesta, y algunos líderes... Sobre todo Danilo le molestó con gente como José Rafael. Claro, entonces él estaba supuesto, creo que era un 72%, que digo, como era de los que más apuntalado estaba para conservarse en la senaduría, pero le metieron el gobierno entero para allá, en contra, y bueno, entonces a él no le lucía de que renunciar, y él manejó eso bien, renunciar, y entonces si la Fuerza del Pueblo iba a perder la candidatura. Pero bueno, quizás era mejor en algunos casos haberlo hecho, pero el asunto es que se corrían los riesgos de perder la candidatura, porque ya sabemos de casos que precisamente por salir del partido, no, de todas maneras quedaron fuera. Ahora hubo gente que no se... que decidió perder. El caso de este muchacho de Santiago, Demóstenes Martínez. Él dijo, yo no me meto ahí, no me quedo ahí ni un minuto más. Yo prefiero sacrificar la candidatura. Un gran hombre, Demóstenes Martínez. Bueno, pero entonces ya él no podía participar como candidato por la fuerza. Así es. Entonces por eso fue que se quedaron allí. Entonces no me vengan con ese cuento de camino. Ellos esperaron algunos un tiempecito y después finalmente el caso de algunos senadores, pero después definieron las cosas. Y por eso el Senado establece una mayoría en beneficio de la Fuerza del Pueblo, que después yo no sé por qué la Junta se metió en un asunto de interpretación innecesario, interpretaron la ley y ahora el Tribunal Superior Administrativo le ha dado ganancia de causa a la Fuerza del Pueblo porque entendía que realmente, acogiéndose al aspecto aquel de la favorabilidad. O sea, la favorabilidad beneficia al PRD en ese caso. Y entonces aquí el PRD, sin participar en el asunto,
directamente. Aunque hoy a Danilo Díaz diciendo que no es así, no sé por qué. Mira, Danilo Díaz no va a decir lo contrario, sino lo conveniente. Entonces, sin embargo, bueno, el primero que habló fue Julio Curi, jurista, que fue jurista, defensor de la candidatura de Danilo Medina y del PLD, y sigue todavía en esas lides. Pero bueno, sin embargo, tú te das cuenta, al primero que yo oí en días pasados desmenuzando el asunto fue a Marino Mendoza, que fue miembro del Tribunal Superior Electoral y fue suplente de la Junta Central. Y es amigo nuestro, periodista de mucho fuste, de mucho tiempo. Yo tuve por momentos tentado a llamarlo para que a ver si venía hoy, pero bueno, después se presentaron otras cosas. Y a él fue el primero que yo oí, y justamente está a tono con lo que dice el Tribunal Superior Administrativo. Solamente esto pudiera ser revisable o caería en la Suprema Corte de Justicia o en última instancia en el Tribunal Constitucional si la Junta Central Electoral, que fue la que inició el tema. Que es el fallo que ha sido censurado. Es el fallo que ha sido, objetado. Hiciera una oposición. Pero de lo contrario, como es la parte fundamental, entonces ya la Junta adelantó que es respetuosa del fallo emitido por el no del fallo, de las instancias institucionales. Ya. Entonces, como aquella fue otra instancia que tomó una decisión dentro de sus facultades constitucionales, entonces la Junta no se va a meter en eso. Sencillamente va a acoger. Entonces, al PLD, como el PLD no participaba de este tema, sino solamente por deseos, pero no está inmerso porque hay otros que fueron adherentes, o sea, se adhirieron a la impugnación impuesta, encaminada por la fuerza del pueblo. Y entonces, en el caso del PRD, por ejemplo, le beneficia. Claro. Y entonces, ya hay figuras importantes, incluyendo 3 figuras importantes del PLD. Una es Amarante Baré, la segunda es José Tomás Pérez y la tercera, el síndico de Santiago, Abel Martínez, que ha dicho que al PLD no le conviene, le conviene meterse a otra cuarta figura, Reinaldo Pared Pérez, que hasta hace poco era secretario general del PLD y presidente del Senado. Nuestros mejores deseos de que sigan mejorando. También se acogió a esa sugerencia o suscribe esa sugerencia de que el PLD no se meta en un tema que lo va a perder. Sí, y que va a ser una pérdida de tiempo también. Pero pérdida política, porque el PLD ha venido de derrota en derrota. Le afecta la imagen del PLD si pierde. De derrota en derrota, sería una derrota nueva, una derrota adicional. Porque lo va a perder, porque el PLD como institución, fíjate que se adelantó el señor Mariotti, el secretario general actual, a decir que iban a impugnar. No impugnar, ¿cómo es que se llama? A recurrir la sentencia, pero después comenzó además los que saben, creo que Mariotti es publicista, no abogado. No, publicista. Entonces, han habido unos cuantos disparatosos que han estado opinando sobre el tema, pero no. Inclusive hay un artículo por ahí, que voy a ver si lo encuentro para ahorita, un artículo constitucional, donde establece cuándo es que se puede recurrir la determinada, y a quién le corresponde recurrir determinadas sentencias. Iba a buscar esto, yo lo voy a ver si lo encuentro para ahorita, para leerlo, porque definitivamente el PLD no tiene nada que buscar con eso. Además, esa ganancia de causa que le dan a la fuerza del pueblo favorece a unos 23 partidos. Peñaguaba, José Fran Peñaguaba también ha opinado que al PLD que no se meta a estar perjudicando, porque va inclusive a afectar a unos 23 partidos pequeños, que también se les recompone la situación económica, porque ¿cuál era el interés en doble dirección
que tenía el PLD con el tema y focalizado en la fuerza del pueblo, no en los otros partidos, muchos de los cuales estaban aliados al PLD, y que probablemente eso lo pierdan ahora, ya. Y esta gente lo más que va a hacer es mudarse de nuevo para el proyecto presidencial de Leonel Fernández. Ese frente amplio que ese tenía. frente que ¿cómo se llama esto? Conformó el presidente Leonel Fernández en su momento. Llamado Frente Progresista. Así es. Bueno, pues en definitiva, Peñaguaba dijo que no se metiera. Bueno, iba a decir que el PLD, la razón de focalizar esa resistencia, número uno, para que no le dieran la categoría de fuerza, de partido mayoritario a la fuerza del pueblo, primero para que siempre se viera chiquito. Para ellos es importante. Y ellos importantizarse ellos, y que se entendiera que el partido no era partido mayoritario. Número uno. Y número dos, el tema económico, porque sin los recursos o con los recursos es que se puede hacer más cosas. Además, Luis, tú sabes que hay una imagen... Pero es una mezquindad. Sí, hay una imagen que está molestando a los PLDistas, que cada vez más se afirma que el jefe de la oposición es el doctor Leonel Fernández. Claro, que se reafirma. Ellos quisieran ser jefe de oposición, pero ellos no son ellos, hasta ahora son jefes de la corrupción. Bueno, y Danilo jefes de la corrupción. Danilo está, como se dice en el Cibao, encuevado, que no sale a ningún sitio. Encuevado, otros dirían que en Salmuera. En Salmuera, y tanto así que cuánta gente nos dice, bueno, esto finalmente donde caerá será allá, porque ahí era que se batía el cobre y de ahí era que salían las órdenes, las señas y todas las cosas. Señas y señas, decisiones y disposiciones. Y disposiciones, de ahí era que salían. Entonces, porque ahí no se movía una paja si Danilo no la mandaba a mover. Entonces, por eso las culpas, con razón o sin ella, pero por el conocimiento del camajante que se trataba, a él es que le atribuyen la mayoría de las culpas. Hay gente que desea que la Procuraduría le haga una visita sorpresa. Claro, pero sobre todo porque los tiros han estado picando cerca. Bastante. Señor, y que cuando yo dije el día pasado que hasta, en términos hasta de sangre, y de sangre es por la familiaridad que corre por las venas. Hay 2 hermanos presos y no hay 4 porque Dios es grande. Incluso las coincidencias son tan tremendas. No, porque Dios es grande, no, porque quizás... el Señor no se meta en esas cosas. Si el Señor se mete en esas cosas, hubiera... Tú sabes que las coincidencias son tan terribles que una de las testigos que está usando la Procuraduría, en el caso de Yalan, es apellido Medina Sánchez, aunque no es pariente de ellos. Es de que jefa de almacén, de que yo que 700. Pero no, Medina Sánchez, mira cómo la coincidencia. Eso es para recordar, claro, para que nadie olvide. Entonces, para que se sazone mal. La coincidencia desgraciada, dirá Danilo Medina. Sí, oye, porque ella es la que encargada de almacén, qué sé yo, que hay un tema ahí de que de unas que si 8.000 televisiones. 700 televisiones. ¿Cuántas televisiones? Que esas televisiones seguro yo que eran para las habitaciones de las cárceles. Sí, supone uno cosas que era para eso. Había algunas que eran incautadas. Y resulta que entonces lo que hicieron fue que en vez de llevarle televisores a los presos, metieron presas a las televisoras. Para... Ella se adueñó de varias. Oye, entonces, bueno, está ese caso pendiente. Entonces, no es jefe de ninguna cosa, sino jefe de corrupción. Es lo que se averigua el caso. Eso es un tema que está en la opinión pública. Mucho de eso no está todavía en los tribunales porque, bueno, está todavía en cierne, en medida de coerción, los implicados. Pero tú sabes lo que familiares, par de familiares metidos, y uno dice que hay 2 más que no están metidas, porque estábamos hablando de falda, no están metidas. Yo dije que porque Dios es grande, no, porque no han hurgado en otros temas, porque son tantas cosas que al mismo tiempo parece se habló, que pueden ser que estén en otros expedientes si se tocaran después, pero hay uno de ellos que como se trata de un área muy sensible, no se ha querido sangulutear mucho para no afectar la imagen, porque realmente
se trata de una institución bancaria. Entonces, para no bromar mucho con eso, porque la banca tiene su sensibilidad, que es el factor confianza. Sobre todo, entonces, es especialmente importante que se mantenga la confianza en la imagen de una entidad bancaria para que opere adecuadamente. Ahora, Luis, yo te quería decir, yo me pasé el fin de semana dándole seguimiento al expediente de Jean Alain. Y a mí, vamos, Danilo, si tú quieres. Para no dejarlos sancochados, sino ir al grano. Vamos a hacer la primera pausa con el director y entonces de allá para acá entramos por ahí. Perfecto. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar, pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Hola, soy Rachel Gil, represento la Fundación Comunitaria Advenue Funcat. En estos momentos tomamos la iniciativa de obtener un local propio para nuestra organización y para ello necesitamos contar con tu apoyo. Estamos realizando una rifa benéfica en nuestra página web www.funcat.org. Ayúdanos a cumplir con nuestro objetivo, juntos lo vamos a lograr. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Cuba. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. ¿Ya se vacunaron? Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Bueno, hay muchos temas. Sí, brevemente te decía que yo le di seguimiento al expediente y a mí me ha horrorizado. Si todo lo que se dice en ese expediente es verdad, nosotros estamos en presencia de una verdadera catástrofe institucional. Si fuese jamás en ningún gobierno había tanta corrupción, tanta irresponsabilidad. Y sobre todo en esa instancia de la Procuraduría. Tanta desfachatez y sobre todo, exacto, la Procuraduría, que se supone que es la instancia que debe perseguir el crimen, llevar la acusación ante las otras instancias, ante la justicia formal. Y sin embargo, entonces, al contrario, eran la patrocinadora. Exacto. Hasta ahora. No, patrocinando cosas que son verdaderos desafueros. Pero aquí también, en este país, y extremismos institucionales. Hay mucha gente que se va siempre por la parte fácil y respondiendo a intereses,
a veces se ponen, igual que la justicia, se ponen un trapo negro en la cara para no ver las realidades y no reconocer situaciones. Por ejemplo, había un conocido comunicador de mucho tiempo que decía que era un abuso tener en prisión al ex procurador Añalain porque no medió, para que su prisión no fue autorizada por un juez. Oye, lo primero es que ese señor, cuyo nombre no voy a mencionar, olvida que el que lleva la parte acusadora es el Ministerio Público. El Ministerio Público. Es el encargado de eso. Y que lleva, primero apresa, cuando tiene los elementos que entiende probatorio. El juez regulariza la Entonces, prisión. Primero apresa. Sí, entonces, en las 48 horas que tiene, para someter, lo hizo el día pasado a último momento, pero lo hizo. Tiene 48 horas para someter la formalidad de la acusación y entonces el juez encargado de la instrucción es el que determina qué tipo de medida, si procede o no, establecer una medida de coerción y qué tipo de medida de coerción. Entonces si el Ministerio Público se destapa con un paquete de elementos de pruebas y dice que sustenten que haya posibilidad de fuga y una serie de cosas más. Intento de sustraerse del proceso. Y de sustraer pruebas, de borrar pruebas, de irse del país, de 50.000 cosas. Y además, si tiene bastante sustento en lo que está diciendo, entonces el juez lo que puede determinar es, dentro de las medidas de coerción que están dentro de la normativa, establecer cuál escoge. Si la presentación periódica, si prisión domiciliaria, la prisión domiciliaria, garantía económica, si la garantía económica o si la prisión preventiva, y establece si por 3 meses, si por 1 año o por 18 meses. Todo eso lo establecen después de los elementos que le lleve la fiscalía. Claro. Pero ¿qué pasa? Los abogados de la defensa podrían recurrir eso como lo han hecho recientemente el caso de Adán Cáceres y su defensa. Pueden recurrir y pedir una variación de la medida. Una revisión. Una revisión del caso. Para entonces, y el juez determina si lo mantiene o si lo cambia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el juez, que fue el caso de Adán Cáceres, el general, le confirmaron su asunto, que no, que se queda así. En el caso del ex procurador Rodríguez y compartes, los que están presos en principio, ya eso pasó por la mano de un juez. El juez fue a conocer el caso, estaba conociendo el caso. Y fue la defensa Y fue la defensa de los propios imputados. Sí, la que pidió. Que para conocer el expediente, que creo que tiene 200 y pico de páginas, pidieron una prórroga hasta este jueves que viene. O sea, pero ellos están presos ya regularmente. No, su prisión es porque regular. Porque está bajo la jurisdicción de un juez. Su prisión es regular y legal. Entonces no es ningún abuso. No, yo creo que no. Es un abuso si está opinando de esos temas de la manera, o defendiendo esos temas, cuando todavía el caso ni siquiera instrucción llegado. Por eso yo te digo, si es cierto todo lo que se dice, es una catástrofe institucional. Y si fuera mentira, y sobre este señor se ha cometido la injusticia. No habría que coronarlo. Entonces, también sería una catástrofe institucional de cualquier manera, porque el país tendría que revisar. Claro, no, y el Ministerio Público entonces perdería su credibilidad, y no es verdad que ellos se van a jugar la faja. Yo no creo en este momento de la historia, para los fines y de la administración pública y del funcionamiento del Ministerio Público, no es verdad que se van a arriesgar la faja. Poniendo cosas, buscando, se pueden escapar algunas cositas. Por ejemplo, ahorita escuchaba que esta mañana dijo el comunicador, ¿cómo es que se llama? Milton Cordero, mejor conocido como Lechuga, joven comunicador, que lo mencionaban en el caso porque
en algún momento tenía un sueldito de 75,000 pesos como animador, qué sé yo, su trabajo, el que él hace, pues, animar. eso es lo que él hace y eso se paga. Pero que también lo citaban de que en una empresa que él tuvo, entonces él dice que desde el 2013, qué sé yo cuándo, él lo que tenía una acción de 100 pesos en esa empresa y él está desligado totalmente. Entonces eso de tener una acción en una empresa, señores, ya todos hemos pasado por esa. Eso me pasó a mí en un momento determinado, ya refería, que se consigue un anuncio del Indotel. Entonces, cuando mandan el contrato a la Contraloría rechaza de allá la aceptación del anuncio del contrato, porque un familiar mío trabajaba en el Indotel. Oye, que como en la estructuración de la compañía tenía una acción de 100 pesos, porque eso es una formalidad. Tenían que buscar 7 personas y una empresa familiar, bueno, 7 miembros de la familia. Claro, el hijo, la esposa, la abuela y qué sé yo, todo el que pueda, y hasta buscar 7 nombres. Entonces, bueno, hubo que ponerla ahí. Entonces recuerdo que estaba mi mamá. En un momento determinado, entonces hay que quitar a la vieja porque la vieja se murió. Entonces pasó ese caso. Entonces ya de la empresa, que la empresa es el programa, no es otra cosa, no es una cosa de estar sometiendo o vendiéndole poste a la corporación. Ni nada de eso. Ni importando cosas para surtir efectos eléctricos, ni surtirle a Odebrecht, ni a qué sé yo, nada de eso. Ni a Junta Catalina, ni nada de esas cosas. Entonces, es el programa. Eso es lo que es la empresa. Entonces, bueno, resulta ese caso que se sacó el otro familiar, porque trabajaba en el Indotel. Y entonces se complació. Finalmente, contra los dineros, que eran 500,000 pesos, no se cobraron nunca, porque el administrador, el presidente de ese momento, muy amigo mío ahora, por algo que yo publiqué que no le gustó en ese momento, cogió y rompió toda la factura y dijo, eso no va. Pero ya se había pasado el anuncio. Sí. Entonces, bueno, ahí quedó el asunto. Pero resulta que no quedó. ¿Por qué? Porque recientemente ahora, como parte de todas las cosas que están buscando, me mandan a pedir de una institución pública por ahí, mandan a solicitar la asamblea donde se constituye, la última asamblea de la compañía, el registro mercantil y toda la guindaleza que yo dije el día pasado que solicitan ahora para la transparencia. Resulta que se le manda en la Cámara de Cuentas, se manda a la Cámara de Cuentas el tema, entonces el abogado viene y se equivoca, escribe en letras, escribe un 16, pero el número escribe un 11. Por ese 1, que debió ser un 6, devolvieron el expediente. Comenzar todo el proceso de nuevo. No, que es una cita que hay que pedir y se pide electrónicamente. Entonces la cita era que si yo quería, entonces hubo que perder una semana más. Entonces, bueno, toda esta historia yo la cuento así, a propósito, porque esa tortura, esos pasos, eso es una cosa tortuosa. Y el tiempo que se pierde, el dinero que se pierde, todo lo que se pierde. Finalmente, se arregla el asunto. La Cámara de Cuentas se consigue una cita para el día 28 del mes que pasado. Se busca el expediente, ya corregido, se manda a donde tenía que mandarse. Ahora mandan a decir que por favor le manden, que el expediente se recibió, pero que está incompleto, que le manden la asamblea donde se transfirió la acción de la persona tal y tal, la madre que falleció, y la joven que en un momento determinado hubo que sacarla porque la Contraloría decía, o sea, ¿cuál era el conflicto de intereses que un empleado, un técnico de una institución, sea familiar de una persona que está en otro sitio, que tiene un programa de televisión, y que, oye, pero eso es un absurdo, Luis, lo más estúpido del mundo. Hay una expresión que hacían los viejos encima de ellos cuando estaban, usted ha visto el diablo. Oye, estos legalistas estúpidos, Danilo, porque es demasiado. Oye, cuánta cretinidad, por amor a Dios. Eso no puede ser. Porque ¿qué un técnico de una institución que tiene una acción en una compañía por un formalismo que le pidieron? Entonces ahora, aquella vez mandaron a deshacer eso, se deshizo. Entonces ahora resulta que no... Hay que ver a quién se le transfirió. Que a quién se le transfirió ahora y que mande... Oye, pero por favor, la administración aquí es una cica, para no decir otra cosa. Realmente esos son
necedades. No, oye, de otro no, nombre cretinidades, porque si los especialistas en administración pública creen y los moralistas creen que así van a resolver las cosas, si lo van a resolver así, no fuñimos. Si el director de contratación y ética, contratación nada más, ética es otra cosa. De compra y contratación. Que a veces es otra cosota. Sí. Pero una cosa, si creen que van a moralizar este país así, aquí tienen que moralizarlo nombrando gente honesta en los cargos y que hayan siempre un seguimiento, hayan controles, supervisar esos controles, que cada cierto tiempo los funcionarios, como se lo dije al presidente el otro día, a los funcionarios no pueden durar más de 1 año o 2 años tienen que, no es votarlo, es mandarlo para su casa o mandarlo para que hagan sus trabajos y sus cosas en sus oficinas públicas, particulares, privadas. Pero no dejar tanto tiempo a un funcionario para que se haga de cuarto y se haga de claques vocingleras, que después sencillamente terminan aplaudiéndolo, instándolo a que haga negocios, a que se meta en asuntos corruptos. Sí. Ese es el tema. Pero la administración tiene que fluir. Ese era lo que pasaba aquí. Yo no sé si sigue pasando, pero hasta el otro día con las inversiones públicas, las inversiones extranjeras, a los inversionistas se las ponían en China, todas las dificultades del mundo, sencillamente porque querían arrancarle un pedazo. Tenían que meterlo como accionista, querían participar ya en el negocio. Si tú no la metes en el negocio, no te abre las puertas. Entonces, ese es el tema. Aquí vino una vez un gringo que quería donar una planta y le crearon tanto problema que él se fue sin donar la planta. Así es. Entonces, yo creo que hay control. Los controles somos los primeros que abogamos por ese tipo de cosas. Pero no complicarle las cosas. A la gente y a las instituciones, porque usted lo que va a ofrecer es servicio. Mira, a veces se ponen controles excesivos y entonces en los casos que verdaderamente... trancan las cosas. Sí, en los casos graves que verdaderamente... Sí, porque eso nada más es para las cosas pequeñas. Claro. Porque las cosas de mucho cuarto, eso es lo que yo me quejaba con la publicidad cuando estaban los perínclitos, eso que estaban... Perínclitos no, para que no se confunda. Los ladronazos que estaban en el gobierno anterior, en todas las instancias. Entonces, porque hay que decirlo así, porque uno se va subiendo y trata de cosas, pero caramba, cuando uno se acuerda de ciertas cosas, de ciertos turpenes y ciertas, las estafas millonarias que ocurrieron aquí. Y entonces, a una empresita o a una tontería que si tú vas a comprar, ¿qué te digo yo? Detergente para barrer la oficina, para limpiar la oficina. A eso le pone a la empresita tal. Yo no vendo detergente, estoy poniendo un ejemplo. 3,000 pesos de detergente, hay que llenar 50,000 papeles, 20,000 cosas. Pero cuando eran unos millones grandísimos para comprar cosas de las energéticas o todos los negociazos que se están conociendo ahora mismo. Bueno, la forma es como se dice que Jean Alain compró unos equipos de interceptación y de contraespionaje para después usarlo en cosas privadas de él, pero la forma en que se compró también es, como según el expediente, es irregular. Claro. Entonces, pero los grandes casos, las grandes cosas, eso no se auditaba, eso no se registraba, eso lo pasaban. Tanto así, por ejemplo, compras se pagaban, pero la mercancía no llegaba o no entraba al almacén. Así es. O sea, pero cosas millonarias, cosas grandes, no estamos hablando de pequeñas montas. Entonces, así, eso sí encuentra los pasaportes o los franqueadores y las cosas para que le abran las puertas. Pero así no. Entonces, uno lo que hace es indignarse cuando uno trata de este tipo de temas. Cuando uno ve que alguna gente quiere venir a teorizar. Eso me acuerda a mí, como la vieja administración o aquella gente cuadrada que en la administración pública no la dejaba fluir, no la modernizaba. Me recuerdo siempre de Atuey cuando se presentan muchísimas cosas. Yo que trabajé con él en la Cámara de Diputados cuando él fue presidente de la Cámara,
Recuerdo que había un querido amigo, un señor muy serio él, y muy respetable, pero de viejo trancado. Sí, de la gente vieja. Entonces nos comisiona a tú y a mí, a Juan Manuel García, que éramos director y subdirector de comunicación, para hacer una serie de cosas. Entonces, dentro de modernización y cosas de la Cámara de Diputados. Y entonces vamos donde don Ramón para que crear las condiciones, los mecanismos y las formalidades para... Dice, no, pero eso no se hace. No se puede. Eso no se puede, eso no se puede, fue que dijo él. Entonces, porque había un esquema viejo, que así es que hay que hacerlo, no se puede modernizar nada, hay que seguir el viejo patrón. Entonces digo yo, presidente de la Cámara, dice don Ramón que esto no se puede. Entonces, dígame a don Ramón que eso no se podía. Pero ese carácter que tenía tú eso. Sí. Dígame a don Ramón. Nosotros fuimos en los dos, Juan Manuel y yo. Dígame a don Ramón que eso no se podía, pero que ya se puede. Entonces, así mismo hay que decirle a mucha gente aquí, que por cierto, Eduardo Estrella está haciendo una recomendación. Él conversó con el Diario Libre, una tertulia bastante amplia. Ahorita vamos a referirnos a algo de la seguridad social. Pero mientras tanto, él le recomienda a los funcionarios copiar la sencillez del presidente Abinader. Es verdad. Sí. Bueno, como tú me dices, el presidente Abinader te responde a ti a veces mensajes y esas cosas. Y responde Twitter. Unos cara de blog. Oye, sí, cosas que debe resolver otro. Así es. Tú tienes que llevarse a donde el presidente. Yo he tenido 2 casos. Que digo, eso solamente lo resuelve el presidente. Efectivamente, con toda la delicadeza del mundo y ya, un minuto, resuelto. Lo que tenía que resolver otro, porque al contrario, el presidente es el que tiene que llamar. Y debería ser al revés. Llamar, no cargarle al a presidente. las 9:00 de la noche, llamar al funcionario. Fulano, mira, resuelva eso. Y bueno, resuelve. Y entonces... ¿qué te digo? Eso debería ser el funcionario el que lo hiciera. No, tiene que ser. ¿Por qué? Porque lo que quieren es manejar las cosas, algunos, manejar las cosas en función de sus criterios, de sus conveniencias, de sus compañeritos, de su estrechez mental, que pueda beneficiar solamente el marco en el que él se mueve, pero olvidándose del gran espectro, olvidándose del país, olvidándose en sentido general del deber del servidor público, que no es de servirle al amigo, de servirle a tal persona, o servirle al compañerito, servirle en sentido general al público. Pero bien, una buena recomendación que hace Eduardo Estrella, que es un hombre sencillo y es realmente un gran ciudadano. Un gran ciudadano que sabe, ha pasado por la administración pública y ha ido a servir, no a servirse de nada. Así es. Eduardo Estrella ni siquiera a la calle, los vecinos estaban guapos con él cuando vivía por allá cerca de donde estaba la emisora de Corporán. No recuerdo cómo se llama ese barrio ahí, está la Churchill al final, abajo. Vivía por ahí. Y la Charles Summer. Por allá abajo, cerca de por ahí. Y él no mandaba a arreglar la callecita de su casa. Para no dar malas notas. Para no decir que se estaba beneficiando de los recursos de obras públicas. Entonces los vecinos, dejaba a los vecinos con los hoyos. Los vecinos molestos. Sí, eso es historia, ¿eh? Eso es verdad. No, así es, así es. Vamos a la pausa última, director. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago.
en una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Hasta la corbata me quité. ¿Ustedes se acuerdan que hasta la camisa tuve que quitarme? Mira, yo a la clara no iba a ir. Yo estaba media dudosa, sí. Yo desde pequeño le he tenido mucho miedo a las inyecciones. Y yo hasta la corbata me quité, pero me vacuné. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Yo no sé lo que tendrás que hacer tú. Pero por tu país. Por tus amigos. Por tu familia. Por tus hijos. Por el pueblo. Anímate. Ve a vacunarte. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Cuba. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. ¿Ya se vacunaron? Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Danilo, resulta que el COVID-19 le cuesta más de 64.400 millones al país. Así es. Entonces, casi el 50% de ese monto será para comprar vacunas este año. Se destinan elevadas partidas a subsidios de programas sociales. Esto es necesario, mantener los programas sociales, pero eso de que de esa cantidad, el 50% de ese monto sea para vacunas solamente, imagínate para las otras cosas cuánto no se irá. Esto viene a propósito con el tema de la tercera dosis que se ha estado planteando, que por cierto en el día de hoy publica el presidente Fernández un artículo donde él se refiere que todo venía muy bien con el tema, el buen manejo que le ha dado el gobierno en sentido general, el tema de la vacunación y de la pandemia en sentido general, pero que se tenía la idea de que con la segunda vacuna ya las cosas iban a quedar resueltas, y que de buenas a primeras, sorpresivamente, se encuentra la gente con una incertidumbre al darse la información y ya establecerse oficialmente como línea de gobierno la imposición de la necesidad de una tercera dosis. Bueno, más recursos, volver otra vez a bregar con esto. Entonces dice él que ni la Organización Mundial de la Salud ni la Oficina Panamericana de la Salud han todavía fijado posición, incluso han dicho que preferirían esperar un poquito más
Entonces dice él en el artículo, entre otras cosas, yo no lo leí completo, pero tengo un resumen. Sí, yo lo leí. Entonces dice, ¿por qué no esperar un poquito más? ¿Por qué no nos tomamos un tiempecito? ¿Por qué precipitarnos? Entonces esa es la opinión. Mira, decía Pedro Ureña esta mañana en una entrevista que la India, que es un caso, la India casi queda devastada por el COVID-19 y no han asumido una necesidad de tercera dosis todavía. O sea, que eso hay que someterlo a estudio realmente. Sí, pero bueno, de todas maneras ya los médicos están cada día, en principio, habían algunos que estaban con la posición del doctor Ureña, que también decía, bueno, si no hay un resultado, si no hay datos que demuestren, pues entonces ¿por qué irnos nosotros a hacerlo primero también? Así es. En esto? Entonces, bueno, sin embargo, se hizo en días pasados una convocatoria y a varias asociaciones de especialistas y médicos reputados y al colegio médico y demás, y todos coincidieron, finalmente terminaron apoyando la aplicación de una tercera vacuna como preventivo, qué sé yo, pero bueno, el asunto es que ya la corriente está por ahí que anda. Hay un mensaje que está en las redes del doctor José Joaquín Puello, que es toda una autoridad, una persona que tiene mucha credibilidad. Maestro de generaciones. Y eso da un peso y una confianza tremenda, y es de lo que firmaba el documento el día pasado. Sí, él lo firmó. Entonces, bueno, porque en principio se decía que solamente era salud pública, o salud pública no. Bueno, antes de ayer el ministro Santiago se la puso. Aunque el ministro está de acuerdo, bueno, pero se la puso. El ministro no es salud pública, entonces pero salud pública como institución no había avalado esto. Sin embargo, después, el documento que se firmó, lo firmó por supuesto el ministro y todas estas figuras conocidas. Y hay un doctor, director Jorge Martes, que es director de CEDIMAT, que también se ha inscrito en esta línea. Él estuvo sirviendo de asesor en el gobierno anterior, pero siguió en el tema de la cuarentena. Su opinión es de mucho peso, muy valorada. Él dice que él recomienda que se ponga la tercera vacuna, incluso él dice que se la va a poner, que le faltan como 2 semanas, que él se puso la segunda dosis, y entonces, pero que él se va a aplicar, pues él dio unas razones allí. Entonces, estuvo esta mañana en el programa de Julio Jacín y dio unos números muy edificantes. Por ejemplo, él dice que solamente en CEDIMAT se han presentado últimamente 425 casos de personas que habían sido, una buena parte de ellos, 40 de esos casos, que representan un 9%, fueron ingresados. 40 fueron ingresados. Esto es un 26%, un 60%, perdón. 24 fueron enviados para su casa. Internos, se internaron 9 de esos casos, que es un 35%. Y 2 fallecieron de esos 40 casos que fueron. 2 fallecieron, que ya se habían puesto las 2 vacunas. Entonces, él dice que esto es un tema raro, que por tanto todavía los médicos viven analizando y ensayando una serie de cosas, y que por tanto él recomienda, es la mejor recomendación que él hace, que se la pongan. Y bueno, yo estoy esperando un tiempecito. Yo creo que me la voy a poner. Estamos en observación. Pero estamos en observación. Yo creo que me la voy a poner. Ahora, yo no quiero ser de los de adelante. No. Yo no quiero ser ni de los de adelante ni los últimos. Ni de los últimos. Sí. ¿Tú entiendes? Pero yo creo que me la voy a poner porque en definitiva he oído tanto. No, reforzarla. Reforzar las cosas no está de más. Claro. Oye, dice, no... bueno, y ya, un dato final. Que él dice, él no está de acuerdo con que ahora mucha gente que se muere ha muerto porque también no ha habido la presencia del médico, sino que las pruebas, el análisis, la consulta ha sido virtual.
Él en un 100% dice que por lo menos la primera consulta debe ser personal. Física, presencial. Presencial. Pero eso de que en un 100% la consulta virtual, sin saber que el médico que toque en ningún lado. Yo no creo. A mí no me gusta eso. Entonces él hace esa recomendación. Por lo menos la primera. A mí no me gusta eso de que tú estás hablando a una máquina. Sí. Por Dios. No. Entonces, y además hay una temperatura, una cosa que hay que tomarte. Obviamente. Y eso, y una presión que hay que tomarte. Y eso no lo hace. Bueno, creo que hay un sistema. Hay un robot que lo... No, hay un mecanismo, venden una cosa, ¿cómo se llama eso? Un equipito. Un dispositivo. No, un equipito. Entonces, a través del médico, haga esto, que incluso para tomar la muestra, cuesta $25, pero eso es para la muestra, la PCR. Entonces tú te pones el cosa, ¿cómo se llama? Y tú mismo vas haciendo, entonces el médico va chequeando y te va diciendo haga esto, tal cosa. Pero yo no creo en eso virtual. ¿Tú me entiendes? Vámonos, el director dice que el tiempo se acabó. Sí, nos encontramos el miércoles. El miércoles de nuevo estaremos presencial. Así es.